Aleluya, gloria a Dios. Buenos días. Vamos a comenzar. Francisco, ¿nos puedes abrir una oración, por favor? Gracias, Señor, Padre mío, por este momento, por esta oportunidad de estar aquí juntos en tu casa, Señor. Ayúdanos a prosperar nuestra vida, Señor, nuestros corazones. Ayúdanos a crecer espiritualmente, Señor. Te pido bendiciones por este ministerio hispano, por nuestro pastor Diego Galván y por toda la iglesia Casa del Alfarero. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Ok, déjenme entrar aquí en mi sermón. No había internet por unos momentos aquí, pero ahora sí entro. Ok, vamos a abrir lo que es nuestra Biblia. Si puede abrir el libro de Hebreos, capítulo 13. Hemos estado considerando lo que es nuestra serie basada en Salmo 54, versículo 4, donde la palabra de Dios dice: pero Dios es el que me ayuda, el Señor es el que sostiene mi alma. Y la serie ha sido hablada: el Señor es mi ayudador. Y esta mañana vamos a lo que es continuar. La semana pasada no estuvimos aquí, y la razón es porque estaba predicando en la ciudad de Payson, Arizona. Fui a lo que es predicar a nuestra iglesia que está en Payson, Arizona, en inglés, y me pidieron que vaya a dar mi testimonio con respecto a lo que yo y mi esposa vivimos en México, y Dios nos ayudó. Estuvo muy bueno ese servicio, pero ya estamos de regreso. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio número 5. Si usted está tomando nota, ¿quién recuerda lo que hablamos del estudio número 4? Si alguien tomó nota o si tiene memoria de elefante, aleluya. ¿Alguien recuerda lo que hablamos el último estudio hace 2 semanas atrás? No se peleen todos a la misma vez, por favor, uno por uno. Martín. Ok, gloria a Dios. O sea que ayuda nuestra incredulidad, y ese estudio, el estudio número 4, lo basamos en el libro de Marcos capítulo 9, donde la palabra de Dios nos enseña la necesidad de un padre que tenía sobre un hijo. Aparentemente este niño estaba completamente endemoniado, un padre desesperado en su necesidad de un milagro para su hijo, y la Biblia nos dice que Jesús lo reta para que pueda creer, y este hombre le contestó a Jesús esas poderosas palabras, donde Jesús le dijo amén a Jesús que él sí creía, pero que también él estaba tratando lo que era con incredulidad. Versículo 24 de Marcos 9 leímos: y al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y eso fue algo donde nosotros pudimos tocar. Estamos en esta serie tocando el tema de lo que es la intención por parte de Dios en ayudarnos. Dios desea ayudarnos en cada aspecto de nuestras vidas, y esto es algo que debe de motivarnos a cada uno de nosotros. Independientemente cuál sea su necesidad esta mañana, si usted se ha arrepentido de sus pecados, usted ha rendido su vida a Cristo Jesús en su corazón, a Cristo Jesús, las buenas nuevas es que nosotros tenemos un Dios que nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Un Dios que es bueno para con nosotros, y Dios siempre está interesado en ayudarnos. Ahora, yo entiendo que ese pensamiento es básico y es práctico, y uno hasta diría quizás: bueno, pastor, eso no es muy profundo. Pero déjeme decirle que lo más que yo he servido a Dios, lo más que yo he tenido que llegar a esta revelación en mi propia vida personal: Dios me ama, Dios me quiere ayudar, independientemente de lo que es las circunstancias de la vida. Y esto quizás es algo que muchos cristianos, por lo menos lo que yo he experimentado en mi caminar con Dios y en mi ministerio, es esto: muchos cristianos conocemos este concepto de teoría. Sabemos que Dios nos ama, sabemos que Dios nos quiere ayudar, pero muchas veces es aquí donde algunos cristianos tienen un difícil momento en creer esto y hacerlo personal. Es más, yo he conocido mucha gente donde creen que Dios quiere ayudar a gente,
pero lo quieren por otras personas, lo creen por otras personas, pero cuando hablan de sí mismo, como que batallan. Y las razones, hay muchas razones, pero la razón, una de las grandes, yo creo, razones, es porque nosotros nos conocemos nosotros mismos, ¿verdad? Y sabemos bien quién somos, nuestras fuerzas, nuestras debilidades, y muchas veces es esas debilidades o nuestra propia condenación, inseguridad quizás como seres humanos que nos priva y nos afecta nuestra fe en creer que Dios es quien me quiere ayudar. Y el padre de este niño o de este joven, el último estudio nos enseñó que él sí también batalló con la realidad de lo que era incredulidad, pero lo que vimos y lo que cerramos ese estudio es que Jesús sanó a su hijo, y eso es poderoso. Eso quiere decir que Jesús, siendo Dios, sabía que este hombre estaba batallando con miedo, inseguridad, incredulidad, pero Dios sobrepasó su incredulidad y lo pudo ayudar. Y eso es la esperanza para cada uno de nosotros. Dios está interesado en lo que es ayudarnos. Esta mañana vamos a basar nuestro estudio para el día de hoy sobre el libro de Hebreos capítulo 13. Y el título para esta mañana, el estudio, es estudio número 5. Y vamos a hablar de lo que es ayuda en nuestra necesidad financiera, ¿ok? Vamos a hablar de lo que es las finanzas una vez más. Ahora, yo entiendo que nosotros tocamos y hablamos una serie completa sobre el tema de las finanzas. La serie anterior de lo que fue El Señor es mi ayudador fue Finanzas a la manera de Dios, y de ahí hablamos mucho con respecto a lo que la Biblia tenía que decir con respecto a lo que es las finanzas y cómo Dios desea y anhela bendecirnos en nuestras finanzas. Pero cuando hablamos de lo que es el tema de la ayuda de Dios, el Señor es mi ayudador, si usted conoce la Biblia y la ha leído desde el comienzo de lo que es Génesis, Apocalipsis, usted entiende que en la palabra de Dios hay una profunda revelación en la Biblia donde Dios nos comunica que Él quiere ser nuestro proveedor. Y cuando hablamos del tema de la ayuda divina por parte de Dios a su pueblo, no podemos ignorar el tema de las finanzas. O sea que ya hemos tocado otros temas, pero esta mañana voy a enfocar específicamente sobre el tema de lo que es las finanzas y cómo Dios en la Biblia, y sabemos bien en nuestras vidas, está interesado en ayudarnos con respecto al tema de las finanzas. Es interesante, estaba pensando sobre este tema, y Dios me trajo unos poderosos testimonios que voy a hablarlos en el correr de este estudio, y prácticamente lo que yo pude entender es, mientras que yo estaba pensando con respecto a este tema, Dios me mandó gente específica a darme poderosos testimonios, y yo recibí eso como una confirmación por parte de Dios, que Dios quiere que toque, amén, este tema. O sea que si usted recuerda de memoria todo lo que hablamos, las finanzas a la manera de Dios, esto quizás hasta cierto punto va a ser un repaso, pero quizás no, porque no voy a repetir lo que yo hablé en la serie. Voy a tocar una perspectiva con respecto a la ayuda por parte de Dios en nuestras finanzas. Ahora, cuando hablamos de la ayuda divina por parte de Dios sobre nuestras vidas, sobre el tema de las finanzas, y usted es un alumno de la Biblia, usted sabe bien que la Biblia tiene algunas escrituras que hablan específicamente con respecto al tema de la ayuda por parte de Dios en nuestras finanzas. Una de ellas, y esa es la que yo voy a escoger a hablar esta mañana, es Hebreos capítulo 13. En Hebreos 13 vemos, hola, ¿cómo están? Pasen, Dios lo bendiga. En Hebreos 13, capítulo 13, vemos el tema de lo que es cómo Dios nos quiere ayudar a nosotros con respecto a lo que es las finanzas. Y vamos a leer dos versículos, ¿ok? Hebreos, esto es el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 13, vamos a leer versículo 5 y versículo 6 del Nuevo Testamento. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, está hablando de Dios ahí, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer
el hombre. O sea que vamos a considerar esas palabras por unos momentos, ¿ok? La serie que estamos hablando, toda la serie en su totalidad es El Señor es mi ayudador. Y el título para el estudio de hoy es Ayuda de Dios sobre nuestras necesidades financieras. Entonces, que hablemos y consideremos lo que Hebreos nos está hablando aquí. El autor de los Hebreos nos dice algo muy poderoso que quiero considerar con respecto al tema de las finanzas, y eso es que Dios está interesado en ayudarnos, ¿ok? Como estamos ya hablando en esta serie, estamos aprendiendo en esta serie que Dios es un Dios personal. ¿Cuántos dicen amén? Esto era algo que yo no podía comprender antes de conocer a Cristo. Yo fui criado en el catolicismo. Y cuando yo fui criado en el catolicismo, yo por lo general hacía lo que un católico, muy católico hace: ora a una virgen, un ídolo, una estatua, Jesús mismo crucificado. El problema era que cuando yo era joven, yo oraba a una estatua y no se sentía como que esto era personal, como que era personal. Y cuando yo recibí el Evangelio, cuando alguien me predicó el Evangelio de Jesús y me compartió que Jesús no era nada más un ídolo, Jesús estaba vivo y quería tener una relación personal conmigo, cuando yo me arrepentí de mis pecados, le pedí a Cristo, invité a Cristo que entre en mi corazón, inmediatamente un milagro tomó lugar en mi vida. La Biblia lo identifica como nacer de nuevo. Yo empecé a conocer a Dios y rápidamente pude entender que Dios es mucho más que una creencia, una religión o una teoría. Dios es un Dios que es personal. Él nos ama, Él ama al mundo, yo entiendo, pero Él nos ama individualmente. Y Él se hace real a cada vida de forma individual. Y las buenas nuevas, cuando tú caminas con Cristo, es entender este concepto que estamos hablando esta mañana. Dios me ama, Él es personal, Él me ama a mí personalmente y Él desea ayudarme. Esto es lo que el autor de Hebreos nos confirma en nuestro texto, versículo 6. Él está diciendo estas palabras: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Esas son poderosas palabras, son profundas palabras por parte de un hombre que aparentemente conocía a Dios de forma personal. Él había experimentado lo que es el amor de Dios. Es mucho más que una creencia religiosa. Esto es realidad. Una cosa es teoría, ¿verdad? Otra cosa es experimentarlo. Y Él nos dice que nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, podemos decir confiadamente. El texto habla de confianza aquí. El texto habla que tú como ser humano puedes llegar a un punto en tu caminar con Dios donde tú puedes desarrollar una confianza personal con respecto a Dios. Esa confianza no se basa en un deseo, quizás, sino se basa en la verdad de Dios. Ahora, ¿cuántos saben que vivimos en un mundo caótico, verdad? Vivimos un mundo aterrador. Usted y yo miramos las noticias, lo que está pasando en el mundo entero, y es temeroso lo que está pasando en el mundo entero. Y no toma mucho llegar bajo lo que es la ansiedad, el pánico y asustarse. Pero lo hermoso de ser cristiano esta mañana, o de conocer a Dios, es esto: es que usted y yo podemos estar tranquilos y confiados. A lo que la Biblia nos enseña es esto: Dios... Yo entiendo que este mundo es caótico, es aterradora, hay mucha incertidumbre, hay mucha necesidad en esta vida, pero la Biblia me enseña un profundo mensaje que yo debo de asimilar en mi vida, y ese mensaje es esto. El autor de Hebreos dice: nosotros podemos decir confiadamente, en otras palabras, podemos estar confiados que el Señor, Él dice, es mi ayudador. Que Dios, el creador del universo, amado, es el que me ayuda. Esto es algo poderoso. Esto es algo que usted necesita desarrollar en su vida, conocerlo de forma personal. Ahora, gracias a Dios por los pastores, gracias a Dios por la iglesia, que nos instruyen, ¿verdad?, que nos predican, pero esto debe ser personal. En otras palabras, Dios quiere traerlo a un lugar a usted como cristiano,
independientemente quién sea, de dónde venga, que usted llegue a esa poderosa revelación personalmente. ¿Sabes qué? Mi Dios es un Dios que me quiere ayudar, y porque Él me quiere ayudar, yo puedo decir confiadamente, en otras palabras, yo puedo vivir una vida confiada. Él prosigue a decir en el versículo 5, nos da una promesa aquí, y nos dice que la razón por qué podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador es porque Él ya nos dio una promesa, y esa promesa viene del Viejo Testamento, y esa promesa es esta: Dios te dice a ti como su hijo, ¿okay? Esto no es al mundo pecador que no conoce a Dios. Dios le está hablando a su iglesia aquí, a su pueblo: no te desampararé ni te dejaré. Eso es poderoso. Esto es algo que viene por parte de Dios. Recuerde quién le está hablando aquí: a su pueblo, ¿ok? No es nada más el pastor, no es nada más el esposo a la esposa, la mujer, la esposa al esposo, que sí necesitamos votos de promesa, está bien, yo entiendo eso, pero estamos hablando del creador del universo. El autor de Hebreos se está recordando lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel miles de años anteriores, a la nación de Israel: yo soy tu ayudador, yo estaré ahí, y yo no te voy a desamparar ni te voy a dejar. Voy a leer, déjeme contar aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a leer 5 diferentes traducciones en español, y quiero que escuche de la manera que cada traducción lo pone a esa escritura, ¿ok? Hebreos 13, versículos 5 y 6 de la Nueva Biblia de las Américas. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo, está hablando ahí de Dios, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? La Nueva Versión Internacional lo pone de esta manera: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Hebreos capítulo 13, en el versículo 5 y 6 de la Biblia, Dios habla hoy, dice: no amen al dinero, conténtense con todo lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Así que podemos decir con confianza: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Quiero leer dos versiones de inglés que lo ponen muy clásico. La traducción Mensaje en inglés lo dice de esta manera: no te obsesiones con conseguir más cosas materiales. Relájate con lo que tienes, ya que Dios nos aseguró: nunca te abandonaré, nunca me iré, ni te dejaré. Podemos citar con valentía: Dios está ahí, listo para ayudar. No tengo miedo, pase lo que pase. ¿Quién o qué puede llegar a mí? Y por último voy a leer la traducción del Nuevo Siglo en inglés. Dice: mantengan sus vidas libres del amor al dinero y estén satisfechos con lo que tienen. Dios ha dicho: nunca te dejaré, nunca los abandonaré. Así que podemos estar seguros cuando decimos: no tendré miedo porque el Señor es mi ayudador. La gente no puede hacerme nada. Sé que estas son poderosas escrituras y poderosas traducciones de cómo Dios nos comunica algo que es muy práctico, pero es muy necesario recibir en nuestras vidas. Cuando hablamos sobre el tema de las finanzas, el mundo, escúchame, una de las razones del por qué del mundo está tan aterrado, está lleno de miedo, está lleno de incertidumbre, de ansiedad, es el tema de las finanzas. Es más, hay gente que trabaja día y noche, hay gente que sacrifican sus matrimonios, sacrifican sus relaciones con sus hijos, sacrifican todo
por la lujuria y el anhelo de tener dinero más y más y más. Y yo no estoy diciendo que el dinero necesariamente es malo, pero escúchame, nuestra escritura nos da un poderoso balance. ¿Cuánto dicen amén? El balance es esto: no te estreses por el dinero, deja que Dios cuide de tu vida. El autor de Hebreos nos dice algo práctico. Si tú eres cristiano, vives para Dios, tienes tus finanzas en orden, ya hablamos toda una serie de esto, cuando tú honras a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas, cuando tú vives una vida que le agrada a Dios con respecto a tu estilo de vida, aún involucrando el tema de las finanzas, el autor de Hebreos te recuerda de una hermosa promesa por parte de Dios. Dios va a cuidar de tu vida. Dios va a ayudarte, Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Eso es una promesa, no de hombre, sino de Dios. Y cuando tú aprendes a vivir en esa promesa, escúchame, esa promesa trae mucha paz. La razón por que mucha gente y aún cristianos en la iglesia viven completamente estresados con respecto a la provisión divina por parte de Dios es porque su confianza no está en Dios, está en el mundo. Está en el banco, está en cómo puedo Dios. Escúchame, está bien trabajar, está bien ser astuto, está bien tener un presupuesto. Yo tengo un presupuesto toda la semana, lo que Dios me da, gracias a Dios por mi empleo, yo lo divido en mis gastos. Pero al fin del día, mi confianza no viene en mi presupuesto, mi confianza está en Dios. Y cuando tú tienes tu confianza en Dios, ahí vives una vida confiada. Y esto es algo que necesitas entender, ¿ok? Yo sé que esto es bien práctico, pero recordarte que la Biblia es un testamento de esto. Dios siempre cumple sus promesas. Escúchame, Dios no es hombre. Y vamos a leer unas escrituras, pero si tú entiendes esta revelación, esa revelación puede darte paz. Yo conozco gente que aún no puede ni dormir en las noches por el estrés de las finanzas. Josué capítulo 21 nos da una poderosa historia de esto, un recordatorio poderoso de esto. Si usted recuerda el libro de Josué, Josué es el libro donde Josué, como nuevo líder, Moisés, la Biblia nos dice, llevó al pueblo de Israel por el desierto de Egipto hacia la tierra prometida. Moisés nunca entró a la tierra prometida, nada más la vio de lejos. Y la Biblia nos recuerda que Josué fue el hombre que introdujo al pueblo de Israel a su bendición. Cuando está llegando la culminación de la vida de Josué, como un hombre ya avanzado en años, él habla unas poderosas palabras. En Josué capítulo 21 leemos estas poderosas palabras. Escuche esto, versículo 43. Así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darle a sus antepasados. Los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Versículo 45, escuche esto: ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Eso es poderoso. Aquí está lo que es un hombre avanzado en años, y Dios está hablando por el hombre de Dios y le está recordando esto a la nación de Israel. Dios lo prometió y Dios lo cumplió. Ninguna de sus promesas fallaron, ni una sola de ellas. Esto nos ofrece confianza. Escúchame, y si tú sabes algo de la historia del pueblo de Israel, ¿cuántos saben que la historia del pueblo de Israel no fue perfecta? ¿Cuántos dicen amén? No era que ellos tenían todo bajo control. Ahora, yo no estoy excusando aquí carnalidad y malas decisiones, no estoy diciendo eso. Yo ya hice toda una serie con respecto a lo que es la finanza. Yo hablé de lo que es la flojera, el peligro de la avaricia. Yo entiendo todo eso. Pero la historia del pueblo de Israel es poderosa aquí. El pueblo de Israel fue el pueblo de Dios.
Dios le dio promesa y la Biblia nos dice que Dios cumplió las promesas que Dios se la dio. Esto es poderoso, porque eso me enseña a mí que mi Dios es un buen Dios. Y si Dios me da promesas, Él las va a cumplir. En Hebreos nos da una promesa como pueblo de Dios. No te dejaré ni te desampararé. Está hablando ahí de la naturaleza de Dios, pero si usted toma nota del mensaje de Hebreos, en ese capítulo, en esos versículos, él está hablando del tema de las finanzas. ¿Cómo podemos decir eso? Porque está hablando de la realidad de la avaricia, porque está hablando de la realidad de ser contento, estar contento con lo que tiene. Dios nos da y Él sabe lo que nos da. Y Él toca la realidad de tener un peligro en la vida, enfrentar un peligro, y ese peligro es siempre querer más. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no hay nada malo de desear avanzar, ¿ok? Yo siempre prediqué, no toda tu vida tiene que ser basada en frijoles. Si puedes comer carne, gloria a Dios. Y si puedes comer camarones, gloria a Dios. Y aún langosta, gloria a Dios. Pero no estamos hablando de avanzar, estamos hablando del peligro de siempre querer más y más y nunca estar satisfecho. La Biblia es un recordatorio a todos nosotros. Dios no abandona a su pueblo. Nunca lo hizo, no lo va a hacer. El libro de Primera de Reyes es otro recordatorio de esto. Si tú recuerdas la historia, el rey Salomón hizo el templo, si tú recuerdas la historia, y la Biblia nos dice que el rey Salomón va al templo y ora y lo dedica ante Dios, ante el pueblo de Israel. En Primera de Reyes capítulo 8, escucha lo que pasa, versículo 54. Y cuando Salomón terminó de elevar estas oraciones y peticiones al Señor, se puso de pie frente al altar del Señor, donde estaba arrodillado con las manos levantadas al cielo. De pie bendijo en alta voz a toda la congregación de Israel diciendo: alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con vuestros antepasados, y que nunca nos deje ni nos abandone. Y él sigue hablando, es una larga, extensa escritura ahí, pero el pensamiento, esto es poderoso. Aquí está el templo, esta es la dedicación, la casa literalmente donde Dios va a habitar. Y el rey Salomón, si tú recuerdas, es el hombre más sabio de toda la vida, donde Dios lo bendijo con una sabiduría increíble. Y él está ahí postrado ante el Señor orando, y él enfrente de Israel está ahora hablando con el pueblo y con Dios, pero él les está recordando a esta gente: nosotros servimos a un Dios fiel. Dios nunca ha faltado a su palabra, nunca ha faltado cumplir sus promesas. Eso son mucho más que palabras bonitas, eso es un recordatorio a quien tú sirves. Porque escúchame, este recordatorio va a ser atacado. El diablo va a tratar de robarte esto en tu vida. Y es aquí donde aún como cristiano, si tú no tienes cuidado, puedes vivir una vida tan estresante. Y la razón es porque te has olvidado que Dios es el que provee para tu vida, y Él te ha dicho una poderosa palabra, una promesa hermosa. Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Dios no nos desampara, nosotros desamparamos a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Si somos honestos. Pero Dios te dice: si tú eres fiel, yo no te voy a dejar. Ok, pero pastor, tú no sabes la economía. Dios es fiel. Ok, Él es fiel. No es tu jefe. No está basado quién es el presidente. Yo entiendo que hay veces que tú miras lo que está pasando en el gobierno y se te cae el pelo, como a mí, aleluya. Pero la realidad es esto: Dios es mi proveedor, es el que me ayuda. Dios nos da estas poderosas palabras de recordatorio. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace?
¿Acaso promete y no cumple? Esto es Dios, eso es la palabra de Dios al pueblo de Israel, para recordarnos que Dios no es un mentiroso. Él promete, Él lo cumple, y esto es algo que te debe traer un fundamento a tu vida. Y es más, si tú sabes algo del ministerio de Jesús, que fue Dios en la carne, viviendo en este mundo, en Mateo capítulo 6, cuando Jesús predicó ese famoso sermón del monte, Jesús le recuerda a sus oyentes esta revelación. Mateo 6:25, por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo y más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Escuche lo que Jesús le dijo a su gente: ¿no valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que aún ni Salomón con toda su gloria se vistió como las de ellos. Y él sigue hablando y después dice, amén, versículo 31, no os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, está hablando de los pecadores, y se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Eso es poderosa escritura. Escúchame, Jesús dice, tienes que vivir tu vida balanceada. No des tu corazón al temor. No te des, él dijo, los gentiles, los pecadores viven estresados. Yo conozco gente pecadora, amén, que vive constantemente, trabajan día y noche, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, no tienen tiempo para nada, no tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para seres queridos, no pueden disfrutar, gastan toda su vida, ¿para qué? Para servirles de nada. Jesús dice, si tú eres mi hijo, no vivas así. Llega a un lugar donde aprendes a vivir confiado con Dios. ¿Okay? No flojo, ¿okay? pero con Dios. No está diciendo no trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja no coma. ¿Cuántos dicen amén? O sea que hay un balance de esto. Pero nuestro mensaje esta mañana es esto: el Señor es mi ayudador aún en el área de finanzas. Mi llamado, mi deber, mi responsabilidad es aprender, amado, a confiar en Dios. Por eso el autor dice, nosotros podemos decir confiadamente. La pregunta que tengo que ofrecerte esta mañana es esto: ¿puedes tú decir confiadamente, el Señor es mi ayudador? Nada me faltará, Él no me va a desamparar. ¿Puedes decirlo? No estoy hablando de forma verbal, estoy hablando internamente. Con tu estilo de vida, mira cómo vives, porque la manera de que vives va a determinar lo que tú crees de Dios. Si siempre estás aterrado, si siempre estás buscando, siendo transe, yo conozco cristianos que son puros transeros. Ay. Hasta le sacan punta a su familia. Que no puedes vivir así. Tienes que decir, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, yo voy a hacer lo mejor que pueda. Sí, hay un tiempo para trabajar, pero hay otro tiempo para honrar a Dios. ¿Cuántos saben que el domingo es tiempo para honrar a Dios? Y el martes en la noche también, servicio hispano. ¡Ay! ¡Ay! ¿Sabe qué? Dios es un Dios bueno. Yo dije que iba a decir unos testimonios, pero esto debe ser nuestra convicción, amado. Escúchame, esto debe ser mucho más que teoría. Hubo un pastor llamado Warren Wiersbe que en mi opinión fue sensacional. Este pastor, doctor, teólogo, yo tengo comentarios de él y a mí me han ayudado mucho, y fue un poderoso hombre de Dios. Y aparentemente en 1978 en su ministerio él pasó por un año muy difícil, muchos ataques en el ministerio, en sus finanzas. Y la historia nos dice que en 1978, llegando al mes de diciembre, el pastor
les predicó un sermón que ya era de Año Nuevo para el año 1979. Él dijo estas profundas palabras: todas las promesas de Dios pertenecen a su pueblo y todas se van a cumplir. Ninguna de ellas va a fallar. Hay muchas cosas que no sabemos sobre el año que viene, 1979, pero una cosa sí sabemos: durante este próximo año, ni una sola de las promesas de Dios va a fallar. ¿Qué? Ahora, eso suena muy romántico y lindo si tú vienes de bendición, pero ese año le fue como en feria. 1978 para el pastor Worsby también fue un año muy feo, pero él estaba declarando a su iglesia fe. ¿Okay? Este año fue feo, no sabemos por qué, pero yo sé que mi Dios es un Dios que nunca falla sus promesas. ¿Y sabe lo que la historia nos dice? Yo hice un estudio de esto. La historia nos dice que el próximo año Dios sí lo ayudó. Y no nada más lo ayudó, los próximos 40 años de este pastor fueron de avivamiento. Este hombre terminó en avivamiento, dejó un legado, hizo un comentario bíblico que en mi opinión es fenomenal. Tuvo libros, inspiró a su iglesia, y la razón, amén, por qué este hombre se pudo parar tras el púlpito después de tener horrendo año y decir, ¿sabes qué? Mañana o el año que viene va a ser mejor. ¿Por qué? Porque él entendió Hebreos 3, nuestros versículos 3, 4, 5 y 6, capítulo 13. ¿Cómo puedo yo decir confiadamente que mañana va a estar bien? Porque Dios es el que me ayuda. Estaba hablando con un pastor. Acabo de ir a una ciudad en Arizona a predicar un avivamiento. Estuve fuera de la ciudad jueves, viernes. Ayer llegué casi en la noche. Y fui a esta ciudad a predicar. Estaba predicando un avivamiento en un servicio hispano, en una iglesia en español. Y en la primera noche que fui a predicar, un amigo mío estuvo ahí apoyando el avivamiento, y este amigo mío es pastor en México, viene de la nación de México, está pastoreando, fue a pionar una iglesia el año pasado. Y me estaba compartiendo un milagro. Me dijo, Diego, dice, ¿sabes? Le dije, ¿cómo has estado? Y me dijo, estamos bien, Dios nos está ayudando, nos está dando fruto. Y me compartió un poderoso testimonio. Me dijo, ¿sabes? Dice, estábamos batallando, estaba pidiéndole a Dios que Dios nos ayude. Este pastor vive en una ciudad donde hace mucha calor, mucha calor. Y dice, yo estaba batallando, me dijo, Diego, ¿sabes? Dice, necesitábamos aire acondicionado en nuestro edificio de la iglesia y no lo teníamos. Y pensé en llamar a mi pastor y pedirle a mi iglesia madre que nos compre aire acondicionados, pero realmente me dijo, Diego, ¿sabes qué? Sentí pena, no quería hacer una carga a mi pastor, no quería hacer una carga a mi iglesia madre. Él dijo, sé que mi iglesia madre estaba pasando por una etapa difícil y necesitaba hacer unas decisiones. Dice, ¿y sabe lo que hice? Me dijo Diego, empecé a orar, le pedí a Dios, Dios, ayúdame. Dios, necesito aire acondicionado. Aire acondicionado en esa ciudad no es un privilegio, no es un lujo. Aquí en Prescott, si lo tiene está bien, si no, aleluya, abre las ventanas y Dios te bendiga, amén. Pero hay otras ciudades donde el aire acondicionado no es lujo. Si no lo tienes, puedes morir. Esta ciudad está a unos metros del infierno, o sea que está bien calentita. Y lo que me dijo mi amigo me encantó. Me dijo, ¿sabes qué, Diego? Me dijo, empecé a pedirle a Dios, Dios, soy tu hijo, bendice a tu iglesia, ayúdame, no sé cómo le vas a hacer, Dios. Dice, yo estaba en la iglesia, Diego, y de repente recibo una llamada del teléfono, contesto y era el dueño del edificio. Y me dijo, hey, ¿dónde estás? Y él dijo, yo estoy aquí, creo, estaba en el edificio. ¿Y sabes qué? Dice, ok, voy a llegar unos momentos, mandé un equipo a que pongan aire acondicionado nuevo en el edificio. ¡Pum! Dice, ahora estamos en la gloria. Eso es Dios. ¿Cuánto dicen amén? Después me dijo, ¿sabes qué? Eso no es todo, me dijo. Los otros días, dice, íbamos a celebrar algo, una fiesta, y quería hacer algo con los niños, y dice, no teníamos dinero, Diego. Y dice,
mi esposa empezó a decir, ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un evento afuera y dice, vamos a tener unas cosillas, unas golosinas y alguien vino que no era cristiano. Y cuando se enteraron del evento dijeron, van a tener golosinas, van a tener cosas para los niños. Y la esposa del pastor se sintió tan mal porque dijo, no, realmente no, pero no querían decir que no porque no tenían dinero. Y la esposa del pastor dijo, no, ¿sabe qué? No, mejor optamos por esto. Y aparentemente la persona que ni es cristiana sintió en su corazón y dijo, no, dice, ¿sabe qué? Tienen que hacer un evento bien, dice. Es más, yo los voy a ayudar. Los ayudó de forma financiera, le regaló regalos, bolsas de dulces, piñatas. Escúchame, ese evento, 120 personas fueron salvas en un día. Y el pastor me está diciendo, este amigo mío me está diciendo, Diego, hemos estado viendo lo sobrenatural. Dios me ha dado aire acondicionado, me ha dado dulces, golosinas, cosas, a gente apoyando, dice, y esto ha sido sobrenatural. Yo estaba pensando, ese es el Dios que servimos. ¿Cuánto dicen amén? Cuando nosotros tenemos fe y confiamos en que Dios es Dios. Otro testimonio, no lo quiero aburrir, pero estos son poderosos testimonios. Que sabes que cuando la gente me los da a mí, digo, Dios, si tú lo haces para Él, hazlo para mí, aleluya. Porque tú quieres a este pelón, gloria al Señor. Dios nos ama a todos, cuando dicen amén. Otro testimonio. Y no le dije el nombre para que no ande, ay, ¿quién andaba ahí? Además va por YouTube. Pero sí testimonio lo voy a decir quién me llamó. Los otros días, hace un par de días, recibí una llamada por teléfono y fue el pastor Chris Olson, el pastor de Mark Olson de Tempe. Me estaba preguntando unas preguntas de cosas del ministerio y me dijo, hey Diego, dice, ¿te puedo dar un testimonio? Y le digo, yo siempre quiero escuchar testimonio porque como lo mismo, eso me alienta mi fe, me ayuda a mi fe. Y me dijo, ¿sabes qué? Dice, como tú sabes, nuestra iglesia está en una transición de comprar un edificio. Si usted recuerda la historia, el pastor Grega me retó a nuestra iglesia, mostró un video como... Pero eso es una enorme carga para la iglesia de Tempe. Van a comprar un edificio nuevo que cuesta millones de dólares. Y Dios retó al pastor Mark Olson que lo haga por fe, que crean en Dios. Necesitan un par de miles de millones de dólares para comprar esto. La historia es muy larga, pero ¿sabe? El pastor Mark Olson ha estado orando. Esta semana... Él estaba orando a la mañana, como todos oramos, de 7 a 8 de la mañana, y Chris me dijo, Chris es su hijo, es el asistente, y dice, yo estaba en la oración, Diego, y de repente veo un hombre que nunca lo vi a las 7 y tanto de la mañana, y dice, entró a la iglesia y notó así el edificio y vio que mi papá, el pastor Marcos, está orando allá en la esquina. Dice, este hombre fue derechito con él, llevaba una bolsa de construcción, de lo que era para arreglar de herramientas. Y dice que le tocó al pastor Mark Olson en su hombro. Le dijo, ¿usted es el señor Mark Olson? El pastor Mark Olson dijo, sí, señor. Y dice, ¿sabe qué? Dice, Dios me dijo que venga hoy. Dice, yo no vengo a su iglesia, ni tampoco vengo al compañerismo. Pero dijo, le voy a decir una historia. Los otros días, dice, yo estando en el internet y estando en YouTube, me topé con su servicio de YouTube por internet. Y noté que estaban teniendo unos eventos, servicios especiales. Dijo, aparentemente ustedes lo llaman conferencias. Y se estaban tomando una ofrenda, y cuando el pastor estaba tomando la ofrenda, que era el pastor Greg Mitchell el viernes, dice, yo pude escuchar cómo este pastor estaba dando un reto, y Dios me dijo, quiero que vayas a ese lugar, encuentra donde está esa iglesia, y ofrenda una ofrenda de amor. Y por eso estoy aquí, dijo. Agarra una bolsa y le da una bolsa de dinero al contado, no cheque, no banco, era como una transición de droga o algo así. Es más, el pastor Marco dijo, ¿estás seguro que este dinero es limpio, es bueno? Dijo, sí, dice, este dinero es bueno. Lo contaron, $11,500 al contado, puro fangote de 100, aleluya. Eso es sobrenatural. Eso es Dios, escúchame, estamos hablando de una persona que ni siquiera nos conoce, no viene a la iglesia, no viene al compañerismo, se topa con un video de YouTube, Dios baja y le dice, quiero que vayas, ofrendes. Eso es Dios proveyendo
para su pueblo que tiene necesidad. Ahora le digo esos testimonios y cierro con esto. Me quedan 2 minutos. Si Dios hace eso para un pastor de México, Dios está haciendo eso para el pastor Mark Olson, Dios puede hacerlo para usted. Pero el balance es lo que aquí nuestra escritura nos dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora. La palabra costumbre quiere decir modo, estilo de vida. En otras palabras, no seas tan avaro, no seas tan motivado por el dinero. Consúmete con Dios. Acuérdate lo que Jesús dijo, no te preocupes por lo que vas a comer, vestir. Tú pon el reino de Dios primero y Dios, en su fidelidad, amado, va a ayudarte en tus finanzas. Yo soy un testimonio de eso. Escúchame, Dios ha sido bueno con mi vida, Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Pero esto es algo que no podemos ignorar. Yo no podía hacer un estudio de la ayuda por parte de Dios sin tocar el tema de la finanza, siendo que ya hicimos una serie en el comienzo de este año, pero yo quiero recordarle, tenga cuidado que la avaricia, el materialismo no lo robe. Tiene que tener un balance en su. Yo estaba hablando, y cierro con esto, yo estaba hablando con alguien hace poco, y yo le compartí mi testimonio porque esa persona me estaba diciendo, no sé si trabajar los domingos. Me dijo, si trabajo los domingos no voy a poder venir a la iglesia. Y de repente cuando esta persona está hablando, Dios me recordó, dile tu testimonio. Yo le dije a esta persona, ¿sabes qué? Yo estaba casado, viviendo de una manera muy limitada. Mi esposa no trabajaba, tenía 2 hijos en ese entonces en San Diego, y a mí me ofrecieron un trabajo sensacional. Y yo le dije a esta persona, me dijeron, pero tienes que trabajar sábado y domingo. Le dije, no. Yo no trabajo los domingos. ¿Por qué no? Soy cristiano, voy a la iglesia y sirvo a Dios. Y yo le dije a esa persona, yo soy un buen trabajador, es más, voy a ser tu mejor trabajador, pero me tienes que dejar servir a Dios primero. Si no, quédate con tu trabajo. Amén. Adentro mío tenía terror porque tenía que alimentar a mi familia, pero yo puse a Dios primero. Ese hombre me dijo, ok, yo respeto tu fe. Dijo, ok, ven, trabaja. Nunca trabajé un domingo. En el próximo mes que yo entré en una compañía de cientos personas, gané un trofeo por convertirme en el mejor trabajador de todos ellos. Yo le dije, yo voy a ser tu mejor trabajador, pero tú tienes que honrar lo que yo quiero. Yo sirvo a Dios primero. Y después soy esposo, papá, amén. Yo soy cristiano y después, si todo está en orden, Dios va a cuidar de mí y Dios cuidó de mí. Dios cuida de una persona que pone a Dios primero. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ponernos de pie. Le voy a dar tiempo para orar. Escúcheme, este martes en nuestro servicio en español vamos a tener un servicio especial. El pastor Manuel Delgado de Brasil, él habla español, le va a predicar ahora en la mañana, el domingo en la mañana, domingo en la noche, pero el martes va a dedicar el servicio en español para nosotros. Yo estoy aquí, vamos a tener un excelente martes. ¿Cuánto dicen amén? Si usted conoce a gente que está enferma, tráigalos porque el pastor va a estar orando, amén, por los enfermos. Vamos a tener un sensacional tiempo. Amén. Juan Carlos, despídenos con una oración. Amén. Dios me los bendiga. Gracias. Dios me la bendiga, mi hermana.